Vamos a pasar ahora a trabajar con las cantidades, con los tipos de representación cuantitativas. Si ustedes se dan cuenta, cuando trabajábamos con categorías teníamos acceso a todas las columnas. En este caso, pues esta tabla tiene 11 columnas y cuando veíamos acá en nuestras propiedades de categorías, también teníamos esas mismas 11 opciones de representación. Yo podría, como les decía, representar todos los países por nombre, pero pues aquí voy a tener 246 opciones y va a ser mucho más difícil de leer que esta categoría que habíamos hecho previamente. Entonces, hay opciones que no están ahí para representarse. Seguramente la columna nombre no se permite hacer etiquetas en el mapa, cosa que veremos al final, pero no es útil para representación. Pero cuando vamos a la opción cantidades, aquí en este desplegable de valores, vamos a notar que se nos desaparecen algunos, se nos desaparecen todas aquellas columnas que no tienen valores numéricos en ella. Por ejemplo, se nos desapareció la columna de nombre y seguramente algunas otras como las abreviaturas de los países. Y nos dejan únicamente los datos cuantitativos. Algunos son numéricos, pero no representan muchas cosas. Por ejemplo, no tiene mucho sentido hacer un mapa de longitudes o de latitudes, pero por ejemplo el área y la población sí nos van a ser de mucha utilidad. Entonces, vamos a trabajar con con la columna de población para entrar a ver cuáles son las opciones de clasificación que nos brinda un software como ArcMap o cualquier software de sistemas de información geográfica. Lo primero que vamos a notar es que cuando seleccionamos cualquier campo numérico, puede ser el área, puede ser la población, se nos van a clasificar de una forma predeterminada. En este caso se llama Natural Breaks, que es un algoritmo en el cual las series de datos se clasifican según sus variaciones naturales. Lo vamos a ver en un momento en el histograma, pero por ahora voy a aceptar y voy a mostrarles cuál es el resultado de simplemente seleccionar un campo en una representación cuantitativa teniendo los valores por defecto. Esto funciona bastante bien la mayoría de las veces. Este algoritmo de Jenks o Natural Breaks nos ayuda a mostrar las series de la forma más, digamos, lógica posible. Sin embargo, hay otros tipos de representación. Quienes sepan de estadística podrán, digamos, complementar o profundizar mejor esto que estamos diciendo en las sesiones sincrónicas o en los foros que tengamos. Para eso vamos a entrar aquí a la opción de clasificar. Bueno, aquí también tienen la opción de ampliar el número de clases, pero eso seguramente lo van a poder ustedes indagar individualmente. Y aquí en la opción de clasificar vamos a ver que vamos a tener acceso a unos métodos, en este caso 7 métodos de trabajo. Lo primero que vamos a ver es el Natural Breaks, que es el que tenemos, y a entender un poco la explicación, aunque no se nota mucho. Aquí lo que nos está diciendo es que hay unos países que tienen una cantidad de población muy importante y hay otros que están por acá en estas barras que tienen unas, digamos, poblaciones más mesuradas y hay otros países con población muy pequeña. Estaría pues en estos rangos de acá. Y lo que hace Natural Breaks es ponerme estos breaks, estos cortes, estas líneas azules, donde él considera que se dan cortes importantes en la forma de esta distribución, en la gráfica de esta distribución. Si yo me voy a otro método, por ejemplo, a intervalos iguales, vamos a ver que nuestra distribución, que son estas barras grises, se mantiene, es la misma, pero él me está dividiendo todo el rango, toda la serie de valores, en un número de clases, en este caso 5 clases. Y como van a ver acá, esas divisiones son en intervalos idénticos. La distancia en esta serie entre cada una de estas líneas azules, entre cada intervalo, es exactamente la misma. Y eso pues lo puedo representar, lo puedo ver cómo se da. Y vamos a ver que efectivamente pues tengo unos países con unas poblaciones muy importantes acá, pero en los demás rangos, en el rango por ejemplo de 0 a 262 millones, pues voy a empaquetar la mayoría de países del mundo. Solamente Estados Unidos podría estar en una serie diferente y hay otras series incluso que aparentemente están vacías, como son estas dos series de intervalos iguales donde no hay países que entren en ese rango o en ese intervalo. Pero que simplemente, pues, al haber yo decidido que quiero mostrar mis datos con intervalos iguales, pues tengo que mostrar
esos intervalos que van en saltos de 262 millones en este caso. Entonces, es un tipo de representación que nos sirve para algunos casos, para este seguramente no es el más útil. Algo parecido nos va a pasar con los intervalos, los intervalos definidos, en donde yo, más que definir el número de clases, defino el tamaño del intervalo. En este caso, pues tengo el mismo resultado porque aquí me está diciendo que para tener 5 clases, pues tengo que tener el mismo intervalo, pero yo podría tener intervalos no de 262 millones, sino de, por ejemplo, 131 millones y ser un número cerrado. Y de esa manera, pues voy a tener un número también de intervalos similar, debería ser el doble de los que acabo de tener, pero donde pues, el efecto es básicamente el mismo, que tendré varios rangos, varios intervalos donde no hay países, porque simplemente la diferencia entre los países superpoblados y aquellos que no es tan alta que no hay países con intervalos intermedios o con poblaciones intermedias. Entonces, esa es una segunda opción de clasificación. No es el mejor ejemplo para probarlo, pero seguramente ustedes encontrarán espacios en los cuales probarlo. Seguramente algunos están familiarizados con los cuantiles, ¿no? Pues podemos decir que una serie está dividida en 10 cuantiles, es decir, en deciles, y tener una representación en donde yo pueda saber pues, cuál es el decil superior o cuál es el decil 10 o el primer decil de esta serie. Otra forma de representación que vamos a encontrar acá, bueno, ya hablamos de los decnaturales, es el intervalo geométrico. Esta es una representación muy parecida a natural breaks, de hecho es propia de los sistemas de información geográfica, digamos, una adaptación que hace un software como ArcMap a unos intervalos que tengan una proporción, que tenga alguna regla geométrica que no sea simplemente tan de observación como lo es natural breaks, y nos da una representación, pues, de hecho, parecida a la que teníamos con el algoritmo de Jenks. Y finalmente, la que me parece que puede agregar a veces mucho valor a, sobre todo, análisis más estadísticos o con alguna importancia de pronto más científica, son las desviaciones estándar, donde yo puedo establecer dónde está la media de una serie. En este caso, pues la puedo ver acá, no tengo que mostrarlo, simplemente que me la muestra, pero no es un requisito. Y establezco pues cuáles son las desviaciones estándar de esta serie y me va a representar los datos en función de las desviaciones estándar o de rangos de desviaciones estándar. En este caso pues yo elijo que me clasifique la información por una desviación estándar. Ustedes pueden variar este valor y tener más clasificaciones. Y aquí vamos a tener que hay unas categorías que están clasificadas en función de la desviación estándar de la población del mundo. En este caso, pues voy a encontrar que hay algo, pues lo más cercano a la media seguramente son este rango claro, y por debajo de este rango pues están los países que están por debajo de esa población, y muy por encima pues están países como India o China nuevamente, donde hay números importantes de población. Entonces estas son los diferentes tipos de clasificaciones cuantitativas. Seguramente para nuestro ejercicio no vamos a tampoco a profundizar en esto, y vamos a tratar de utilizar seguramente desviaciones estándar o el algoritmo de Jenks o de Natural Breaks para representar nuestros datos.